El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estén atentos, vigilen, porque no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Pues velen ustedes entonces, pues no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos: velen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento los que puedan hacerlo. Bien, mis queridos hermanos, yo quisiera comenzar esta predicación o esta reflexión de la palabra con una pequeña catequesis que se me hace necesaria en el día de hoy. Sé que somos muchos los que estamos aquí, pero somos el resto, ¿verdad? Como dice la palabra. Y entonces yo quisiera que ustedes se fueran con la idea de qué es lo que hoy estamos celebrando o por qué lo estamos celebrando. Hoy comenzamos un nuevo año en la Iglesia. La Iglesia tiene su propio calendario. Nosotros obedecemos a un calendario lineal, histórico, cronológico, que tiene un principio y un fin. Y hay también un calendario personal, que es la vida de cada uno, desde que nace hasta que muere. Es lineal, vamos cumpliendo años. La Iglesia tiene su manera de celebrarlo. Nosotros en 30 y tantos días, 20 días, celebraremos fin de año y comenzará el año 2024. Nosotros hoy ayer terminamos el año, o que llamamos en la Iglesia ciclo A. Comenzamos el ciclo B hoy, con el primer domingo de Adviento. Es decir, que la Iglesia tiene 3 años que son cíclicos, se repiten, A, B y C, no son números, es A, B y C. En cada uno de esos años cíclicos, en el A, en el B y en el C, durante el año, en el tiempo ordinario, sea fuera de las fiestas importantes como Cuaresma, la Semana Santa, Triduo Pascual y Pascua, leemos cosas diferentes, pero el resto del año, en los tiempos ordinarios, cada domingo leemos el mismo evangelista. En el ciclo A, que terminamos la semana pasada, leímos a Marcos. Hoy comenzaremos a leer Mateo, lo que significa que si ustedes van a misa todos los domingos durante un año, van a escuchar por entero, en totalidad, el Evangelio de San Mateo. Bien, son 4 semanas de Adviento, 4 que nos preparan. Usamos el color morado, pero no como en la Pascua, como en la Cuaresma, de penitencia, sino es el color morado de la esperanza. ¿Sí? O sea, esperamos que venga de nuevo Cristo, se encarne, celebramos su memoria como un niño, esperamos su nacimiento, lo celebramos y nos vamos preparando semana tras semana hasta que culminamos gritando y gloria que Jesús ha nacido por la humanidad. Fin de la catequesis. Miren, el lenguaje durante este tiempo, previo a Adviento y parte del Adviento, es un lenguaje muy particular que nos puede confundir. Es un lenguaje, como llama la teología, escatológico, habla del fin de los tiempos. Y muchas personas, muchos creyentes, muchos cristianos católicos y muchas comunidades eclesiales han creído o han interpretado erróneamente que Jesús habla en el Evangelio refiriéndose al fin del mundo. Y aún así,
tienen la sensación de que este final del mundo está muy lejano y poco probable. Bueno, claro está. Estamos en el año 2023, desde que Jesús hablara de esta manera. Son 21 siglos esperando. Estamos en el tercer milenio. Y nada. No ha pasado nada. Dicen los que lo interpretan de esa manera. Los primeros cristianos pensaron que eso era inminente, que eso iba a ocurrir ya. Por eso las primeras comunidades cristianas, los que se hacían católicos, se convertían del judaísmo al cristianismo. Esos primeros cristianos vendían todo y lo repartían a los pobres. Uno no sabe si era realmente por amor a los pobres o por miedo o temor, porque Jesús anunciaba que el final era ya. Así. Ellos pensaban que era un acontecimiento inminente, pero con el paso del tiempo y con el paso de los años y el paso de los siglos, entonces se ha perdido la experiencia. Y ya ese anuncio suena como una especie de lema, de eslogan, como un cliché de los cristianos, diría yo. Muchos, estoy hablando de la manera errónea de interpretar esto, ¿no? Muchos entendían que después de tan larga espera, que cuando Jesús se refiere al fin del mundo, debemos reconsiderar la interpretación y empezar a entender que se refiere a nuestro fin del mundo particular, es decir, a nuestro fin personal, a nuestra muerte, a nuestra propia muerte. Bueno, al menos por ahora. Es decir, que los que tenían la desfachatez o la superficialidad de interpretar las cosas ahí, asumían que el mundo acababa para cada uno de nosotros con nuestra muerte individual. O sea que cuando ustedes se murieran o yo me muriera, el mundo se acababa, y que Jesús quizás se refería a eso. Y entonces, cuando alguien moría, ese era el día en que lloverían sin inclemencia sobre nosotros, apocalípticamente, todas las estrellas del firmamento. Es la muerte, esa oscura y enigmática muerte, la que puede venir en cualquier momento, a la hora que menos lo esperamos o pensemos, como el ladrón, que hay que estar prevenido. Y lo peor de todo esto es que ellos entendían, o ellos entienden, porque todavía hay ciertas concepciones actuales que piensan así. Ellos entendían que las consecuencias eran ser enviados al otro mundo, en el que no podríamos quizás sufrir la condenación eterna, o quizás podríamos sufrir la recompensa eterna, o quizás un dolor, una oscuridad, un infierno, qué sé yo. Y cuando pensaban así, ¿qué pasaba? Su fe era una fe como prisionera, porque vivían la vida vigilantes, estando pendiente del otro mundo, ya sea para salvarse o para condenarse. Vivían pendientes con el terror de la muerte en sus espaldas. Así pensaban, ¿eh? Pero yo quiero decirles a ustedes, mis queridos hermanos que están aquí, que tranquilos, que yo creo que no es así. No podemos asumir a un Jesús pensando así. Yo no creo en ese Jesús. Yo no quiero creer en ese Jesús que me pone la carga de posiblemente condenarme, o la esperanza de quizás salvarme, y que toda mi vida transcurra en esa tensión tan horrible. Esa es una manera anticristiana de pensarlo. Realmente hay cosas más importantes que quedan opacadas u oscurecidas con esta manera de pensar, incluso desaparecen. Lean el Evangelio. Jesús no vivía pensando en el otro mundo, ni tampoco seccionado en este mundo. Jesús se desvivió
hablando del reino de Dios. Y cuando Jesús hablaba del reino de Dios, tenía muy claro que era una situación, una vida, un mundo completamente diferente al reino de los cielos. El reino de los cielos es lo que nos espera, pero el reino de Dios es ya, aquí, en este mundo, en esta vida, en todo contexto, en cada situación, en cada corazón, en cada ser humano que ama. El reino de Dios es ya, está sembrado aquí, lo sembró el Señor y está ahí creciendo y creciendo y creciendo de manera desmesurada. Y tenemos que estar despiertos, como decía el Concilio Vaticano, aprendiendo a leer los signos de los tiempos. Y uno se pregunta, y ustedes me dirán a mí, Padre, ¿qué es eso de estar despiertos? ¿Al fin del mundo o qué? ¿A la muerte o qué? ¿A la posibilidad de una condenación o qué será? Pues se los voy a decir. Y tienen que tener mucha atención, porque esto nos atañe a todos. Debemos estar muy claros y relajarnos en este tema. Es que no se puede vivir pensando obsesiva y malsanamente en la muerte y en la posibilidad de que nos vayamos a condenar eternamente. Eternamente. Oigan, eternamente, eso es otro nivel. Lo que Jesús intenta decirnos es que debemos estar atentos al reino de Dios. El reino es el centro de la vida. El reino es el centro de la predicación. Y el reino es la razón por la que Jesús fue encarnado. Es el centro de su mensaje, no lo olviden. Y el centro de la vigilancia que Dios nos pide hoy. Cuando dice velen, Él no habla de miedo, Él no habla de muerte, Él no habla de condenación, Él no está hablando de oración, Él no está hablando de prácticas religiosas, Él no está hablando de la confesión frecuente, Él está hablando de la fe. O sea, nos dice, estén vigilantes para vivir en fe. Es por ahí. Porque cuando uno tiene fe, como la tienen ustedes, no importa que sea débil, pequeña o grande como un árbol de mostaza, pero aunque sea pequeñita la fe que ustedes llevan en su corazón, es una pequeña semilla que algún día se convertirá en un árbol de mostaza, pero es fe. Y cuando uno tiene fe, uno aprende a mirar el mundo con una mirada diferente. Uno aprende a mirar el mundo con profundidad, con alegría, con agradecimiento. Cuando uno tiene fe, uno aprende a ver el mundo de manera contemplativa. Contemplativa. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que teniendo fe, aprendemos a leer los signos de los tiempos, es decir, a sentir y ver la presencia y la ausencia del reino de Dios en la vida y en la historia. Por ejemplo, ahora, en ese mundo convulsivo del siglo XXI, donde nos matamos los unos a los otros por el poder,
donde hay abismales diferencias entre ricos y pobres, poquitos ricos y millones de pobres, un mundo donde el hambre impera, la enfermedad, el dolor, la maldad, un mundo donde nos quieren imponer el pecado como una ley. Porque si protestamos, estamos atentando contra los derechos del otro. Cuando tenemos fe, no estamos obsesionados con la muerte. Cuando tenemos fe, estamos obsesionados por la vida. Esa es la vigilancia que Él desea. Y cualquier otro tipo de vigilancia no es cristiana. Así que yo los invito a entender y les pido a todos los que están aquí, a todos, que hagan el esfuerzo por entender que el reino de Dios, ante el que Jesús nos manda a estar vigilantes, no es otro mundo, ni un estado espiritual. No es un estado espiritual, es ya, ahora, algo presente y en movimiento misterioso, sí, lo admito, misterioso, pero real, tangible, sensible, en crecimiento, porque es la transformación, es la purificación, es la renovación de este mundo. Dios envió a Jesús, encarnándolo en María, para hacernos entender semejante regalo. Y ahora nos encarga a nosotros su desarrollo. Nosotros tenemos que velar para que esa semillita del reino de Dios germine en el mundo. Aunque haya cizaña, no interesa. A la final vencerá la semilla, porque crecerá por encima de la cizaña. Y por eso nos dice, tienen que estar vigilantes. Y Él, el hombre en quien creemos, el hombre a quien amamos, que se llama Jesús, el Señor de la historia, Él sigue aquí con nosotros, sigue entre nosotros, sigue entre ustedes, sufriendo y esperando y anhelando con nosotros el triunfo de su plan. Que todos nos sintamos que somos partes del reino de su Padre y que todos somos hijos de Dios. Vivimos como adormecidos ante la realidad del reino de Dios. No nos importa ni nos interesa lo que pasa en Europa, en Medio Oriente. No nos importa el sufrimiento de tantos países vecinos, perseguidos, inmigrantes, pasando hambre y dolor. Y cuando no nos importa el hermano, el que sufre, el perseguido, el que camina, el que busca nuevas opciones de vida, cuando no nos importa la guerra, la muerte, y que la tierra del Señor, cuyos pies pisó Él, sea mancillada con sangre, pues entonces nosotros estamos opacando el crecimiento del reino. No podemos seguir adormecidos. Hay quienes llevan una vida cristiana normal, entre comillas, sin sufrir, ni llorar, ni esperar, ni tener nostalgia del reino. No sienten como suyos los dolores de la historia. No están apasionadamente atentos o despiertos a la esperanza que es el amanecer del reino. Muchos estamos atrapados en la mediocridad de nuestras prácticas religiosas y de nuestra vida de visión corta. Hacen falta cristianos con pasión. Hace falta cristianos aguerridos, valientes, decididos, que no se sientan intimidados para gritar: el reino de Dios es posible. Hay muchos cristianos, termino así, que no están atentos, que están dormidos, solo esperando el día del juicio final.
Qué triste es vivir un cristianismo así. Qué triste vivir una fe así. Porque es una fe sin esperanza. Y ustedes, que están aquí, se preguntarán: Padre, ¿qué debo hacer? Padre, ¿cómo debo asumirlo? Son preguntas válidas, lo sé. Por eso Jesús nos está diciendo hoy que estemos atentos y vigilantes. Y eso es porque, aunque algunos no están conscientes de ello, Jesús nos lo está diciendo: el reino está ya aquí. Incontenible, como un huracán que arrolla de una manera increíble. Sí, el reino está aquí. Está aquí, entre ustedes. ¿Y sabe cómo se lo voy a demostrar a ustedes, a cada uno? Miren a su lado. ¿Con quién estás tú? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Con tu suegra? ¿Con tus amigos? ¿Con tu mamá? ¿Con tu papá? Mírelo a los ojos. Mírelo a los ojos. Mira a los ojos a la persona que tú amas. Míralo, mírala. ¿Qué ves? Amor. Amor. Mira los ojos de tu madre, de tu mamá. ¿Qué ves? Amor. Eso es el reino de Dios. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Es el momento en el cual nos sentimos todos iglesia. Esto es la iglesia, ustedes. Como iglesia, elevamos a nuestra cabeza a Cristo y al Padre nuestras oraciones comunitarias. Y a cada intención respondemos: ven, Señor, no tardes. Ven, Señor, no tardes. Vamos a orar primero por las intenciones del Santo Padre, el Papa, vicario de Cristo, sucesor de los apóstoles, sucesor de Pedro, a quien se le encomendó la dirección de la Iglesia, para que el Espíritu Santo lo ilumine siempre, para que su anuncio sea certero, real y llegue a los corazones. Oremos al Señor. Oremos por nuestra
por esta comunidad, por la basílica, por los frailes que ejercen su labor apostólica aquí, para que el Señor les aumente la vocación, les dé entusiasmo, alegría, y que también el Espíritu Santo los ilumine para predicar y anunciar a Cristo. Roguemos al Señor. Por los enfermos que hoy se acercan a hoy ante la Virgen, confiando en su maravillosa, increíble y potente intercesión, para que se vayan de aquí reconfortados en su enfermedad, para que asuman y entiendan que en la enfermedad es un lugar precioso, es un monte Calvario donde pueden también unirse a Cristo por la salvación del mundo. Oremos al Señor. Por todos los peregrinos que están aquí, todos vienen buscando algo, deseando algo, pidiendo algo o agradeciendo algo. El Señor los escucha. Seamos todos agradecidos y crean en Cristo porque está vivo. Oremos al Señor. Y cerremos nuestros ojos para recordar a nuestros difuntos, a sus seres queridos que están muertos y que recuerdan con intensidad y que desearían en este momento que estuvieran con ustedes para abrazarlos y decirles cuánto los aman. Recordemos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Padre Todopoderoso, escucha nuestras súplicas. Las dirigimos a ti confiando en tu sabiduría e infinito amor, y escucha también las que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse lo que pueden. Pasemos a la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía.